Ricardo Cortés cerraba otro día en la imponente oficina en lo alto del rascacielos que llevaba el nombre de su empresa, una de las más exitosas de México. A su alrededor, los últimos empleados se apresuraban para terminar sus tareas, todos con una mezcla de admiración y temor por el hombre que había convertido pequeños negocios en un imperio corporativo. Ricardo, sin embargo, permanecía ajeno a las miradas, con sus pensamientos sumergidos en la soledad que le esperaba en casa. Recorriendo el silencioso pasillo, saludaba a sus empleados con un gesto de cabeza, cada movimiento calculado, la máscara de un líder inquebrantable bien ajustada. Pero al girar la llave del lujoso auto en el estacionamiento subterráneo, el peso del silencio lo golpeaba con fuerza. El trayecto hasta su mansión era corto, pero cada minuto era un recordatorio de las paredes que había construido alrededor de su corazón desde el divorcio con Mónica. Al llegar a casa, la recepción siempre era la misma: Toby, un labrador de pelo brillante, moviendo la cola con entusiasmo al escuchar el sonido del motor. Ricardo sonreía, uno de los raros momentos genuinos de su día. ¿Cómo estuvo tu día, Toby? ¿Me extrañaste?, preguntaba al abrir la puerta, agachándose para acariciar al animal que saltaba a su alrededor. La casa grande resonaba con el vacío de una vida compartida que ahora se reducía a un hombre y su perro. Las noches eran llenadas con cenas solitarias en la gran mesa del comedor, donde antes las risas y conversaciones llenaban el aire. Ahora, solo se escuchaba el sonido de los cubiertos contra el plato y las pausas de Toby, implorando por comida, que rompían el silencio. Después de la cena, Ricardo se retiraba a su oficina en casa, un santuario de libros antiguos y recuerdos de lo que una vez fue una familia. Sentado en el escritorio, se permitía un momento de reflexión. Fotos de tiempos más felices aún adornaban las paredes, y entre ellas, una en particular siempre llamaba su atención, una imagen de él con Alma, tomada en un verano que parecía pertenecer a otra vida. «Alma, ¿dónde estás ahora?», murmuraba para sí mismo, el corazón apretado por el dolor antiguo que no disminuía con los años. Eventualmente, Ricardo se levantaba y caminaba hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo. Toby se unía a él, apoyando gentilmente la cabeza en su rodilla. «Al menos tú estás aquí, amigo», decía Ricardo, acariciando la cabeza del perro. Era en ese silencio compartido, bajo la mirada de la luna, que Ricardo encontraba un resquicio de paz, preparándose para enfrentar otro día en el vacío de su existencia. En la tranquilidad de una mañana de sábado, Ricardo Cortés se sentaba en el balcón de su casa, una taza de café humeante en sus manos mientras observaba el amanecer. Era en esos momentos de calma que los pensamientos sobre Alma se volvían más intensos y dolorosos. Ella había desaparecido de su vida como un susurro llevado por el viento, dejando un vacío que ningún éxito empresarial podía llenar. Ricardo recordaba a Alma con una claridad que el tiempo no podía borrar. Su sonrisa fácil, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre sus sueños, los cuales, dolorosamente, no incluían la vida que Ricardo le ofrecía, atado a sus ambiciones y al deseo de complacer a una familia que nunca aprobó a la chica de origen humilde. «Ya basta», dijo en voz alta, la decisión cristalizándose en su mente. Era hora de encontrar respuestas, de saber qué había pasado con Alma después de todos estos años. Dejando la taza sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía, Ricardo tomó su teléfono y marcó el número que había guardado durante toda la semana, esperando el momento adecuado para usarlo. «Jorge Prieto», contestó una voz al otro lado de la línea, áspera y cautelosa. «Soy Ricardo Cortés. Necesito tus servicios», dijo Ricardo sin rodeos, la seriedad en su voz reflejaba la gravedad de su solicitud. Después de acordar encontrarse en la oficina de Ricardo, el empresario se preparó, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. La reunión sería decisiva, un paso necesario para que finalmente pudiera lidiar con las sombras que lo atormentaban. Jorge Prieto llegó puntualmente, un hombre de mediana edad con una mirada perspicaz y una presencia que inspiraba confianza. Es detective de la policía, su reputación como investigador privado era impecable. Se sentaron frente a frente en la oficina de Ricardo, un espacio que respiraba éxito, pero que en ese momento servía como escenario para la exposición de una vieja herida. «Alma Ríos», comenzó Ricardo, con un tono firme. «Desapareció de mi vida hace más de 20 años sin dejar rastro. Necesito saber qué le pasó». Jorge asintió, anotando el nombre con una pluma que parecía tan usada como el propio detective. «Voy a necesitar todo lo que sepa sobre ella, cualquier detalle puede ser crucial». Ricardo pasó las siguientes horas reviviendo su historia con Alma, desde el momento en que se conocieron hasta el doloroso día en que desapareció.
Compartió fotos antiguas, cartas manuscritas y recuerdos, cada uno de ellos una pieza del rompecabezas que Jorge necesitaba armar. «Haré lo que pueda, Ricardo», prometió Jorge mientras se levantaba para irse. «Comenzaré la investigación de inmediato y te mantendré informado de cualquier progreso». Con un firme apretón de manos, Jorge dejó a Ricardo solo en su oficina, rodeado de recuerdos del pasado y de la incierta esperanza de lo que descubriría. El sol ya estaba alto en el cielo, marcando el inicio de un viaje que Ricardo sabía que era necesario, por más doloroso que fuera. Se había dado el primer paso para enfrentar las sombras del pasado. En una noche de miércoles, Ricardo decidió cenar fuera, buscando un respiro de los recuerdos que inundaban su hogar. Escogió un restaurante nuevo en la ciudad, famoso por su cocina fusión y su ambiente acogedor. Sentado en una mesa discreta en un rincón, intentaba distraerse con el menú, pero sus pensamientos vagaban, inquietos por la investigación iniciada por Jorge Prieto. Mientras esperaba su pedido, la tranquilidad del ambiente se vio interrumpida por el sonido de platos rompiéndose, seguido por un murmullo ahogado de sorpresa y reproche. Ricardo se volvió para ver el origen del alboroto y notó a una joven mesera, claramente embarazada, agachada en el suelo, intentando recoger los pedazos de un plato que se había caído. El dueño del restaurante, un hombre de mediana edad con una expresión severa, se acercó rápidamente a la escena, reprendiendo a la mesera con una voz elevada que atrajo cada vez más atención. «Esto saldrá de tu sueldo, Sofía. No podemos permitirnos tu descuido», exclamó, ignorando la visible condición de la mujer. Ricardo sintió una oleada de descontento al presenciar la escena. Levantándose tranquilamente de su mesa, se acercó al dueño, interponiéndose entre él y la mesera aún temblorosa. «Creo que no es necesario ser tan duro. Fue un accidente, y los accidentes suceden», dijo Ricardo, su voz baja pero firme. Sorprendido por la interrupción, el dueño intentó justificarse, pero Ricardo continuó: «Además, veo que tu empleada está embarazada. Tal vez un poco más de comprensión sería apropiado aquí». Viendo que la discusión atraía las miradas curiosas de los otros clientes, el dueño murmuró una disculpa antes de alejarse, lanzando una última mirada irritada a Sofía, que aún estaba en el suelo. Ricardo se agachó a su lado, ayudándola a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó, la preocupación evidente en su tono. Sofía, aún visiblemente afectada, solo asintió. «Gracias, señor». «Perdóneme por esto», murmuró, con una voz apenas audible. Ricardo sacó su cartera y sacó algunos billetes, entregándoselos a la mesera. «Aquí, espero que esto ayude de alguna manera», dijo, forzando una sonrisa alentadora. «No era necesario, señor, pero muchas gracias», respondió Sofía, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Ricardo regresó a su mesa, terminando su comida en silencio. No podía dejar de pensar en el incidente, sintiendo un extraño presentimiento sobre la joven que acababa de ayudar. Sin saberlo, aquel simple acto de bondad tendría repercusiones mucho más allá de lo que podía imaginar. En un día sombrío y nublado, típico del otoño mexicano, Ricardo recibió una llamada que le hizo detener el corazón. Era Jorge Prieto, el detective al que había contratado para encontrar a Alma. La voz del detective sonaba grave y vacilante al otro lado de la línea. «Señor Cortés, tengo malas noticias», comenzó Jorge, pausadamente. «Después de una intensa investigación y confirmación a través de registros oficiales, descubrí que Alma Ríos falleció hace 20 años. Lamento profundamente ser el portador de tal noticia». El mundo de Ricardo parecía girar más despacio mientras absorbía cada palabra. La posibilidad de reencontrarse con Alma, de tal vez corregir los errores del pasado, desaparecía como humo. «¿Cómo? ¿Murió ella?». «¿Estás seguro?», apenas salía la voz de Ricardo, sofocada por el dolor y el shock. «Sí, señor. Es definitivo. Está enterrada en el cementerio de San Nicolás, aquí en la ciudad. Puedo acompañarlo, si lo desea», ofreció Jorge, su voz llena de empatía por su cliente. Al colgar el teléfono, Ricardo sintió un vacío inmenso apoderarse de él. Caminó lentamente hacia la ventana de su oficina, observando las hojas caídas que danzaban con el viento. Después de unos minutos en silencio, tomó una decisión. Necesitaba ver la tumba de Alma, necesitaba un cierre para esta historia que tanto lo atormentaba. Dirigiéndose al cementerio de San Nicolás, Ricardo sentía cada kilómetro como si fuera un paso hacia atrás en el tiempo. Al llegar, encontró a Jorge ya esperándolo con un semblante sombrío. Juntos,
caminaron en silencio entre las lápidas hasta llegar al lugar donde Alma estaba enterrada. Frente a la tumba sencilla, marcada solo por una pequeña lápida con el nombre de Alma Ríos grabado y las fechas que delimitaban su breve existencia, Ricardo sintió que las emociones lo abrumaban. El cielo gris parecía llorar con él, pequeñas gotas de lluvia comenzaron a caer, mezclándose con sus lágrimas. «Adiós, Alma», susurró Ricardo, con la voz entrecortada por la tristeza. Esperaba que pudiéramos tener una segunda oportunidad, pero parece que el destino tenía otros planes. Se arrodilló, tocando la fría piedra con dedos temblorosos, cada contacto una despedida a sueños nunca realizados. Jorge permanecía a una respetable distancia, dando a Ricardo el espacio para enfrentar su duelo. Después de unos minutos, Ricardo se levantó, con el semblante marcado por la resignación de quien enfrenta una verdad dolorosa. «Gracias, Jorge, por encontrar la verdad, por más dura que sea», dijo Ricardo, su voz ahora más firme, aunque aún cargada de tristeza. «Necesito tiempo para procesar todo esto». «Estaré aquí cuando lo necesites», respondió Jorge, con un gesto de cabeza. Al salir del cementerio, Ricardo sentía que una parte de su historia había terminado allí, junto a la tumba de Alma. Sin embargo, sabía que la vida, en su implacable continuidad, aún reservaba sorpresas, desafíos y, quién sabe, nuevas oportunidades de redención. Después del impactante adiós a lo que quedaba de su historia con Alma, Ricardo caminaba lentamente por los corredores silenciosos del cementerio de San Nicolás, perdido en sus pensamientos. El gris del cielo parecía reflejar la melancolía de su alma cuando, al doblar en uno de los senderos más alejados, una figura familiar llamó su atención. Era Sofía, la joven mesera a la que había ayudado en el restaurante. Estaba sentada frente a una lápida, su cuerpo sacudido por sollozos contenidos, las manos delicadamente colocadas sobre el vientre abultado. Intrigado y preocupado, Ricardo se acercó cautelosamente. «Sofía», la llamó suavemente, sin querer asustarla. Sofía levantó el rostro, los ojos hinchados y rojos de llanto, sorprendida al ver al hombre que le había mostrado amabilidad en el restaurante. «Señor Cortés». «¿Qué hace aquí?», preguntó ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Vine a visitar a un antiguo amor, ¿y tú?», respondió Ricardo, sintiendo una extraña conexión entre sus visitas. «Estoy aquí por el mismo motivo», dijo Sofía, con la voz entrecortada. «Esta es la lápida de mi madre, Alma». Las palabras de Sofía golpearon a Ricardo como un rayo. Miró la lápida que ella indicaba, y entonces todo cobró un sentido doloroso. «¿Alma era tu madre?», preguntó él, con la voz casi en un susurro, mientras la realidad de la coincidencia comenzaba a desplegarse en su mente. «Sí», confirmó Sofía, observando la expresión de shock en el rostro de Ricardo. «Ella me contó mucho sobre un hombre a quien amó mucho, pero que tuvo que dejar atrás. Nunca dijo su nombre, solo que fue una elección necesaria en ese momento». Ricardo se sentó junto a Sofía, con la mente dando vueltas ante las implicaciones de ese encuentro. «Sofía, yo era ese hombre. Alma fue el gran amor de mi vida». El aire entre ellos llevaba una tensión palpable, llena de preguntas no formuladas y revelaciones sorprendentes. Sofía miró a Ricardo, buscando sinceridad en sus palabras. «Dios mío, esto es mucho para asimilar», dijo, cubriéndose el rostro con las manos. Ambos permanecieron en silencio por un momento, cada uno procesando la extraña trama del destino que los había reunido allí. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. «Sofía, no tenía idea de que Alma tuviera una hija. Esto cambia muchas cosas». «Lo sé», respondió Sofía, tomando aire profundamente. «Mi madre guardaba muchos secretos. Siempre me dijo que quería protegerme». Ricardo miró la tumba de Alma, sintiendo un nuevo peso de responsabilidad. «Me gustaría ayudar, de alguna manera. Permíteme formar parte de tu vida, para honrar la memoria de Alma». Sofía sintió, la idea de no estar sola en el mundo pareciendo un pequeño consuelo en medio del torbellino de emociones. «Me gustaría eso», dijo, permitiéndose sentir una pizca de esperanza. El encuentro en el cementerio, que había comenzado con lágrimas y revelaciones sorprendentes, terminó con una promesa silenciosa de apoyo y futuros descubrimientos. Ricardo y Sofía se pusieron de pie, sus pasos resonando juntos por el camino de piedra, unidos ahora por un pasado compartido y un futuro incierto. Después del inesperado encuentro en el cementerio, Ricardo y Sofía decidieron volver a encontrarse, esta vez en un entorno más privado y menos cargado de emociones.
Ricardo invitó a Sofía a tomar un café en su casa al día siguiente, un lugar donde podrían conversar con más calma y privacidad. Sentados en el balcón con vistas al jardín cuidadosamente arreglado, comenzaron a compartir recuerdos de Alma. Sofía trajo consigo algunas fotos antiguas y cartas que su madre había guardado. Cada imagen y palabra escrita revelaba un poco más sobre la mujer que ambos amaban, aunque de maneras diferentes. Mi madre escribía mucho en sus diarios, dijo Sofía, pasándole a Ricardo un pequeño cuaderno gastado. Mencionaba a un hombre que cambió su vida, pero nunca entró en detalles. Siempre pensé que era alguien de tu pasado que prefería olvidar. Ricardo hojeó el diario con manos temblorosas, cada línea revelando la profundidad de los sentimientos de Alma. Nunca supe que ella sentía todo esto, confesó él, su voz entrecortada por la emoción. Cuando nos separamos, fue porque yo necesitaba enfocarme en mi carrera. Estaba tan obsesionado con el éxito que no me di cuenta de lo que estaba sacrificando. A medida que la conversación continuaba, Ricardo encontró una entrada en el diario fechada poco después de su separación de Alma. El pasaje era vago, pero mencionaba una nueva responsabilidad que cambiaría su rumbo. Esta revelación hizo que Ricardo mirara a Sofía, una sospecha formándose en su mente. Sofía, ¿cuándo exactamente naciste tú?, preguntó Ricardo, tratando de mantener la voz neutral. Sofía lo miró, sorprendida por la pregunta inesperada. Un poco más de 9 meses después de que mi madre regresara a su ciudad natal, respondió ella. ¿Por qué? Ricardo cerró el diario lentamente, haciendo cálculos en su cabeza, alineándose con una posibilidad que no había considerado hasta entonces. Yo, empiezo a pensar que tal vez yo sea tu padre. La revelación quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y significativa. Sofía parecía impactada, las implicaciones de esa posibilidad girando en su mente. ¿Tú crees? ¿Pero cómo podemos estar seguros? Podemos hacer una prueba de paternidad, sugirió Ricardo, su voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía por dentro. Es la única manera de saber con certeza. Sofía asintió, la decisión clara en sus ojos. Sí, me gustaría saber la verdad. Decididos, pasaron el resto de la tarde planeando cómo procederían para confirmar o refutar las sospechas de Ricardo. Ambos sabían que las respuestas podrían cambiar sus vidas para siempre, pero estaban de acuerdo en que enfrentar la verdad era mejor que vivir en la duda. A medida que el sol empezaba a ponerse, se despidieron con una nueva sensación de conexión y un propósito compartido. Las próximas semanas serían cruciales, y ambos estaban preparados para enfrentar juntos lo que sea que descubrieran. Después de decidir realizar una prueba de ADN para esclarecer sus sospechas, Ricardo y Sofía comenzaron una búsqueda más profunda de los orígenes de Sofía, revisando viejos documentos y registros que Alma había dejado atrás. En un sábado lluvioso, se reunieron en la casa de Ricardo, donde habían organizado todos los materiales que podrían ofrecer pistas sobre el pasado de Alma. Esparcidos sobre la gran mesa del comedor estaban diarios, cartas antiguas y fotografías que Sofía había traído de la casa donde creció. Mientras hojeaban cuidadosamente cada página, una carta en particular llamó la atención de Ricardo. Era una carta que Alma había escrito, pero nunca enviado, dirigida a él. Querido Ricardo, hay algo importante que necesitas saber, algo sobre lo que cambié de opinión 1000 veces sobre contarte. Estoy embarazada. El niño es tuyo, y aunque sé que nuestros caminos tuvieron que separarse, quería que supieras que serás padre. Decidí no contarte en ese momento porque no quería que te sintieras obligado a quedarte conmigo por el bebé, dada la presión que ya enfrentabas. Con amor, Alma. La revelación en la carta fue como un golpe en el estómago para Ricardo. Miró a Sofía, que había leído la carta sobre su hombro. Sofía, yo no tenía idea, balbuceó, la voz entrecortada por la emoción. Sofía, por su parte, parecía absorber cada palabra, su expresión una mezcla de sorpresa y comprensión. Esto explica por qué nunca habló mucho sobre mi padre. Ella debe haber querido protegerte, y a mí, dijo, tratando de mantener la voz estable. Decididos a no dejar más secretos entre ellos, Ricardo y Sofía agendaron una prueba de ADN para la semana siguiente. El proceso era simple, pero la espera por los resultados sería la parte más difícil. Mientras tanto, siguieron escudriñando los diarios de Alma, descubriendo más sobre sus pensamientos y emociones durante un periodo que ahora parecía conectarlos aún más profundamente. Cada descubrimiento, cada pedazo de la vida de Alma que salía a la luz, traía tanto claridad como dolor.
Sofía empezaba a entender mejor a la madre que siempre parecía tan fuerte, pero que escondía fragilidades y miedos profundos. Para Ricardo, era una ventana a un pasado que había intentado dejar atrás, pero que ahora regresaba con una nueva y urgente significancia. A medida que el día se convertía en noche, Ricardo y Sofía compartieron una cena en silencio, la tensión y la anticipación por el resultado de la prueba llenando el espacio entre ellos. Era una espera llena de posibilidades, ambas aterradoras y prometedoras, pero necesarias para que finalmente pudieran entender la verdadera extensión de su conexión. Una semana después de haber enviado las muestras al laboratorio, Ricardo y Sofía acordaron encontrarse nuevamente en la casa de Ricardo para recibir juntos el resultado de la prueba de ADN. El ambiente estaba cargado de una expectativa silenciosa. Aunque ninguno de los dos hablaba abiertamente, ambos sentían la inminencia de un cambio significativo en sus vidas. Finalmente, aquel sobre llegó por correo en esa soleada mañana. Ricardo, con las manos temblorosas, sostuvo el sobre por un momento antes de abrirlo, echando un vistazo a Sofía, quien asintió, animándolo a seguir adelante. Con un suspiro profundo, rompió el sello y sacó los papeles de adentro. Ambos se inclinaron juntos para leer el resultado, 99.99% de probabilidad de que Ricardo Cortés fuera el padre biológico de Sofía Ríos. El impacto de la confirmación fue inmediato. Ricardo dejó caer el papel sobre la mesa, mirando a Sofía con los ojos llenos de lágrimas. Yo soy tu padre, dijo, su voz entrecortada por la emoción. La realidad de esas palabras parecía resonar en la habitación, trayendo consigo una ola de alivio y felicidad. Sofía, abrumada por la emoción, sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. Se levantó y fue hacia Ricardo, abrazándolo con fuerza. Papá, murmuró, y esa simple palabra selló un nuevo comienzo para ambos. Pasaron largos momentos en silencio, solo sosteniéndose mutuamente, permitiéndose sentir completamente la magnitud del momento. Cuando finalmente se separaron, Ricardo miró a Sofía con una nueva determinación. Prometo estar aquí para ti y para tu bebé. No estuve allí para tu madre, pero haré todo lo posible para compensarlo ahora, declaró Ricardo, su voz firme con la promesa de un futuro mejor. Sofía sonrió a través de las lágrimas, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Gracias, papá. Esto significa todo para mí, respondió, su voz llena de esperanza y gratitud. En los días siguientes, Ricardo tomó medidas para formalizar su papel en la vida de Sofía. La ayudó a planificar los próximos pasos para el nacimiento de su bebé, asegurándose de que tuviera todo el apoyo necesario. Juntos, comenzaron a decorar una habitación en la casa de Ricardo para el bebé, eligiendo colores y temas, riendo y planeando con un entusiasmo que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. El descubrimiento de que eran padre e hija no solo curó viejas heridas, sino que también trajo una nueva profundidad a la vida de ambos. Ricardo, una vez consumido por el trabajo y el remordimiento, encontró una nueva razón para valorar cada día. Sofía, que había enfrentado muchos desafíos sola, ahora compartía su viaje con alguien que sabía que la amaba y apoyaría incondicionalmente. A medida que se acercaba el día del nacimiento del bebé de Sofía, la anticipación crecía. Estaban listos para enfrentar juntos cualquier desafío, fortalecidos por el amor incondicional y el vínculo recién descubierto que los unía. La confirmación de su parentesco transformó radicalmente la relación entre Ricardo y Sofía, llevándolos a planificar cuidadosamente su futuro juntos. La gran casa de Ricardo, que una vez resonaba solo con ecos de su propia soledad, ahora se preparaba para acoger nuevas vidas y risas. En una tarde soleada, Ricardo y Sofía se sentaron en la sala de estar con papel, bolígrafo y varias revistas de decoración esparcidas alrededor. Estaban inmersos en la tarea de reimaginar el espacio para garantizar comodidad no solo para Sofía y el bebé que pronto llegaría, sino también para transformar la casa en un verdadero hogar familiar. Estaba pensando en convertir la oficina del segundo piso en una habitación para el bebé, sugirió Ricardo, señalando el plano de la casa que había dibujado. Es tranquila y tiene una hermosa vista del jardín. ¿Qué te parece? Sofía, mirando las imágenes de cuartos de bebé en las revistas, sonrió y asintió. Me encanta la idea, sería perfecto. Y hay suficiente espacio para que yo pueda quedarme cerca del bebé durante la noche. Mientras discutían, Ricardo notó cómo era natural pensar en ajustes que beneficiarían a su hija y su futuro nieto, algo que nunca había imaginado hacer antes. Cada decisión tomada juntos fortalecía el vínculo que crecía entre ellos,
un vínculo familiar que se profundizaba con cada día que pasaba. Además del cuarto del bebé, decidieron hacer otros cambios en la casa para hacerla más acogedora y segura para un niño. Ricardo propuso instalar barandillas de seguridad en las escaleras y crear un área de juegos en el amplio patio trasero. Voy a contratar a alguien para que venga a hacer una evaluación de seguridad y asegurarse de que no nos estamos olvidando de nada, dijo Ricardo, siempre meticuloso en sus decisiones de negocios y ahora en la seguridad de su familia. Sofía, por su parte, aportó ideas para la decoración que reflejaban un ambiente cálido y acogedor. Escogió una paleta de colores suaves para la habitación del bebé, pensó en muebles que pudieran crecer con el niño, y sugirió espacios de almacenamiento prácticos y accesibles. Al final del día, repasaron todo lo que habían planeado. Ricardo, mirando a Sofía, sintió una oleada de gratitud y felicidad. Nunca pensé que tendría la oportunidad de formar parte de algo así. Me has dado un regalo increíble, Sofía, al permitirme ser tu padre y abuelo. Sofía, emocionada por las palabras de Ricardo, solo sonrió y respondió: estamos juntos en esto, y no podría pedir a alguien mejor para compartir este viaje. Esa noche, mientras Ricardo observaba la puesta de sol desde el balcón, reflexionó sobre los cambios que vendrían. La casa, antes un símbolo de sus logros solitarios, se estaba transformando en un hogar lleno de esperanza y futuras alegrías. La vida, como ahora sabía, podía ser impredecible, pero estaba claro que los mejores momentos aún estaban por venir. A medida que los días pasaban, la casa de Ricardo, una vez marcada por la tranquilidad y el orden meticuloso de un hombre solitario, comenzaba a palpitar con una nueva vida y entusiasmo. Los cambios no se limitaban solo a los muebles y decoraciones, había un nuevo ritmo y una nueva energía que impregnaban cada rincón de la gran casa. Bajo la atenta supervisión de Ricardo, los trabajadores iban y venían, transformando la antigua oficina en el segundo piso en una habitación de bebé. Las paredes fueron pintadas de un azul suave, elegido por Sofía, con nubes blancas y estrellas doradas que añadían un toque de ensueño y magia al ambiente. Se montó una cuna blanca al lado de un cómodo sillón para las noches de vigilia. Mientras tanto, en el patio trasero, se estaba construyendo un nuevo área de juegos. Ricardo había encargado un pequeño tobogán y columpio, además de un arenero rodeado por una cerca colorida para garantizar la seguridad. Él mismo plantó un pequeño jardín de flores alrededor, pensando en los días que pasaría mostrándole al nieto los colores y texturas de la naturaleza. La comunidad alrededor también comenzó a notar el cambio en Ricardo. Antes un hombre reservado y distante, ahora frecuentaba la ferretería local haciendo preguntas sobre seguridad infantil, conversaba con vecinos sobre educación infantil y participaba activamente en las fiestas callejeras, siempre acompañado de Sofía. Su felicidad era evidente, y su sonrisa, una vez rara, se convirtió en una presencia constante. Un día, mientras elegían plantas en el vivero local, Ricardo y Sofía fueron abordados por una vecina, doña Luisa, que no pudo evitar comentar: Ricardo, pareces otro hombre. Nunca te vi tan involucrado y tan feliz. Es maravilloso ver ese cambio. Ricardo, sosteniendo una pequeña planta de lavanda que Sofía había elegido, miró a su hija y respondió con una sonrisa cálida: es verdad, Luisa. Me siento renovado. Tener a Sofía y al bebé en mi vida lo cambió todo para mí. Estoy muy agradecido por cada nuevo día. Regresando a casa con las plantas y algunos juguetes nuevos para el bebé, Sofía y Ricardo pasaron la tarde organizándolo todo. Mientras trabajaban, conversaban sobre el futuro, sobre las esperanzas y sueños para el niño que pronto llegaría. Era un tiempo de planificación, pero también de mucha reflexión y aprendizaje. Al anochecer, con la casa finalmente lista para recibir a su nuevo miembro, Ricardo y Sofía se sentaron en el porche, mirando el jardín ahora lleno de juguetes y flores. El silencio cómodo entre ellos era un testimonio de la profundidad de su relación, que había crecido y se había profundizado rápidamente. Gracias por todo, papá, dijo Sofía, apoyando la cabeza en el hombro de Ricardo. Nunca imaginé que tendríamos todo esto. Siempre estaré aquí para ustedes dos, respondió Ricardo, abrazándola con un brazo. Juntos, somos una familia ahora. Y así, con la casa y las vidas transformadas, Ricardo y Sofía esperaban con alegría y anticipación la llegada del nuevo bebé, listos para comenzar un nuevo capítulo lleno de amor y nuevas aventuras. Era una madrugada tranquila cuando Sofía se despertó sintiendo las primeras contracciones. La fecha prevista para el parto aún estaba a unos días de distancia, pero parecía que el bebé tenía otros planes. Con una mezcla de emoción y nerviosismo,
llamó a Ricardo, quien inmediatamente se despertó y comenzó a poner en práctica todo lo que habían planeado para ese momento. «Está todo bien, Sofía. Estaré contigo en cada paso», dijo Ricardo mientras ayudaba a Sofía a prepararse para ir al hospital. Ya tenía la bolsa del bebé lista, además de una pequeña maleta para Sofía, con todo lo que podría necesitar. En el coche, camino al hospital, Ricardo sostenía la mano de Sofía, ofreciendo consuelo con su presencia tranquila y palabras alentadoras. Al llegar, fueron atendidos de inmediato, y Sofía fue acomodada en una sala de parto donde todo estaba listo para recibir al nuevo miembro de la familia. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones para ambos. Ricardo permaneció junto a Sofía, sosteniendo su mano, pasándole toallas frías en la frente y asegurándole que estaba haciendo un trabajo increíble. A pesar de su propia ansiedad, se mostraba fuerte y sereno para que Sofía se sintiera lo más cómoda posible. Finalmente, después de horas de trabajo intenso, los esfuerzos de Sofía fueron recompensados. Con un último esfuerzo reunido de su ser, dio a luz a una niña saludable y llorona. El médico anunció el éxito del parto y entregó a la recién nacida en los brazos de su madre. «Hola, mi querida. Soy tu mamá», susurró Sofía, lágrimas de alegría y alivio mezclándose mientras miraba el pequeño rostro de su hija. Ricardo, emocionado, observaba el momento, sintiendo una oleada de amor y felicidad invadir su corazón. Acarició suavemente la cabeza de la nieta, maravillado con la perfección del pequeño ser que ahora formaba parte de su familia. «Bienvenida al mundo, mi querida», dijo, su voz temblorosa de emoción. Los enfermeros y el médico dejaron a madre e hija con Ricardo para que pudieran tener sus primeros momentos juntos como familia. Tomaron fotos, rieron y lloraron, celebrando el inicio de una nueva vida. Más tarde, cuando la bebé fue llevada a la sala de cunas para los exámenes de rutina, Ricardo y Sofía tuvieron un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. «Fuiste increíble, Sofía. Estoy tan orgulloso de ti», dijo Ricardo, besando la frente de su hija. «Gracias, papá. No lo habría logrado sin ti aquí conmigo», respondió Sofía, apretando la mano de Ricardo. «Ella es nuestra pequeña bendición». Y así, con el nacimiento de la pequeña, Ricardo y Sofía comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de esperanzas, sueños y el amor que los unía ahora más que nunca. Era verdaderamente un nuevo comienzo. El sol se ponía lentamente, derramando una luz suave y dorada a través de las ventanas de la sala de estar de la casa de Ricardo. Allí, él y Sofía se sentaban tranquilamente, cada uno con una sonrisa serena en el rostro mientras observaban a la pequeña durmiendo pacíficamente en una cuna al lado. La atmósfera estaba saturada de una nueva paz y alegría que solo la presencia de un niño puede traer. «Es increíble pensar en cómo todo sucedió, ¿verdad?», murmuró Sofía, su voz baja para no perturbar el suave ronroneo del bebé. «Todo parece haberse alineado para traernos hasta este momento». Ricardo asintió, con una expresión contemplativa. «Sí, es como si el destino nos hubiera guiado el uno al otro. Y ahora, aquí estamos, con esta pequeña maravilla entre nosotros». Miró a su nieta con un amor profundo, un amor que trascendía generaciones. Sofía tomó la mano de Ricardo, apretándola gentilmente. «¿Crees que realmente podemos cambiar el legado que dejamos atrás?», preguntó, mirando el rostro pacífico del bebé. «Quiero decir, con todas las decisiones que tomamos y las cosas que vivimos, ¿realmente podemos elegir lo que transmitimos?». Ricardo consideró la pregunta por un momento antes de responder. «Creo que sí, Sofía. Creo que cada elección que hacemos moldea el futuro de alguna manera. Y elegir el amor, elegir estar presente, elegir perdonar, eso lo cambia todo». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era un silencio reconfortante, lleno de entendimiento y aceptación. Juntos, habían superado innumerables adversidades y revelaciones que fácilmente podrían haberlos separado. Sin embargo, la elección de apoyarse mutuamente, de construir una relación basada en el respeto y el cariño, había creado un vínculo inquebrantable. Mientras la noche avanzaba, Ricardo se levantó y tomó a la pequeña en brazos, meciéndola suavemente. Sofía observaba, su corazón lleno de gratitud por tener a su padre a su lado, alguien que había pasado de ser un extraño a una de las personas más importantes de su vida. «Vamos a hacer lo mejor que podamos, todos los días», dijo Ricardo, mirando de la bebé a Sofía. «Por ella, y por todos los que vienen después de nosotros. Vamos a crear un legado de amor, uno que ella pueda transmitir».
Sofía sonrió, sus propias preocupaciones y miedos sobre el futuro aliviados por las palabras de su padre. Un legado de amor, repitió, su corazón firme con la promesa. Suena perfecto. Así, el capítulo final del viaje de Ricardo y Sofía no se cerraba con un final, sino con la promesa de un nuevo comienzo, un futuro lleno de posibilidades y la certeza de que el amor que compartían seguiría creciendo e influenciando a las generaciones futuras. El legado de amor que decidieron construir juntos era su mayor triunfo, un testimonio del poder transformador del amor y la familia.